El autor de la segunda ponencia de hoy es don Antonio José Rodríguez Hernández y el título de la misma, Recuperando la iniciativa, la campaña de 1657 sobre Portugal y la toma de Olivenza. Antonio Rodríguez obtiene su licenciatura de Historia en la Universidad de Valladolid y su doctorado en Historia Moderna en el Instituto Universitario de Historia Simancas de la misma universidad. Ha ocupado cargos en las universidades de Almería y en la UNED. Está especializado en el estudio del ejército de la monarquía hispánica durante el siglo XVII. Tiene en su haber numerosas investigaciones en archivos nacionales e internacionales. Es premio de Ejército en investigación por su monografía España, Flandes y la Guerra de Devolución de 1667 a 1668. En la actualidad es director del Departamento de Historia Moderna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Antonio. Muchas gracias. Ante todo, buenos días a todos, tanto los que están aquí hoy por la mañana como los que están desde casa. Y, lógicamente, pues se debe empezar agradeciendo pues, este púlpito que se nos da a los investigadores para poder difundir pues, nuestras investigaciones y nuestras obsesiones, porque, en el fondo, investigar en muchos casos también significa obsesionarse con ciertos temas. Realmente, lo que voy a tratar aquí es bueno, pues una campaña que, a mi juicio, no está suficientemente estudiada, por lo menos hasta la fecha, que es la campaña del año 1657 en Extremadura. El principal motivo, lógicamente, es ese. No conocemos demasiado. La historiografía hasta el momento que ha trabajado la campaña, pues bueno, es relativamente escasa, por lo menos de manera monográfica. Bueno, de hecho no hay nada monográfico sobre ellos. Básicamente unas pocas páginas en algunos clásicos, como Esteban Calderón del siglo XIX, o incluso algunas recopilaciones más recientes sobre la Guerra de Restauración. Pues bueno, la campaña del 57, que es una campaña bastante más interesante, apenas ocupa unas pocas páginas, ¿no? ¿Realmente por qué tiene interés esta campaña? Bueno, pues tiene interés, lógicamente, porque es la primera, bueno, se conquista la plaza de Olivenza, es el primer periodo español, por así decirlo, sobre Olivenza, bueno, español en el sentido de que, bueno, antes, y bueno, realmente se toma Olivenza, que permanecerá en manos españolas hasta el año 68, hasta la paz. Realmente, además, a mi juicio, es interesante esta campaña porque, bueno, pues es un periodo de reactivación de la Guerra de Restauración portuguesa. Bueno, Guerra de Restauración, los portugueses la pusieron el nombre, aunque bueno, en el momento los españoles la llamaban Guerra de Portugal simplemente. Realmente la bibliografía que he consultado pues habla muy poco de ella. Hay un poco que en el fondo, a pesar de conocer pues, prácticamente toda la bibliografía al respecto, desde los estudios de Lorraine White de hace 20 años, que todavía creo que seguimos esperando que su tesis sea publicada, cosa que yo creo que se esperaba cuando empezaba a hacer el doctorado, a este ritmo nunca. También hay lógicamente, trabajos interesantes del bando portugués, Dores Costa, Perín Freitas, pero realmente tampoco se ha trabajado mucho. Sí que es cierto, desde la óptica extremeña, pues están los trabajos de Cortés Cortés y sobre todo hay muchísimos trabajos sobre fortificaciones. Yo ahí soy muy amateur, aquí tenemos más especialistas, por eso no diré nada. Realmente el pulso realmente de esta investigación está en torno a las fuentes primarias, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque bueno, nos da una imagen mucho más completa que la historiografía hasta el momento de estas campañas y sobre todo nos permiten un cruzado de fuentes bastante interesante, ¿no? Aquí tienen, y sobre todo nos permiten reconstruir el relato desde múltiples ópticas, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, una imagen de una típica documento de la época, que es pues, la Junta de Guerra de España, que es, digamos, la Junta de Gobierno, una de las juntas de gobierno de la monarquía en este momento, en el que está dominando, digamos, las campañas que se están realizando en España, ¿no? Realmente es la documentación la que ha guiado, por así decirlo, esta investigación, ¿no? Sobre todo, bueno, la investigación fundamentalmente en el Archivo General de Simancas, la sección de Guerra Antigua, dominada por, bueno, es básicamente consultado casi todos los legajos de los años 56 y 57. Sí que es cierto que también he consultado la sección de Estado, que es interesante sobre todo para ver el pulso político a la campaña, e incluso pues, algunas cuestiones en otros archivos, sobre todo algún expediente de soldados en el Archivo General de Indias. Realmente esa masa documental que les comento es importante porque bueno, tenemos documentación muy diversa entre sí, desde pues, relaciones y cartas, por ejemplo, del duque de San Germán, que yo creo que es un personaje muy interesante, que es el que gobierna el ejército de Extremadura en ese momento, y que realmente tenemos, por ejemplo, en época de campaña, tenemos cartas no diarias, pero bueno, cada 2 o 3 días, o incluso semanalmente. De hecho, hay días que publica diferentes cartas o que manda a la corte diferentes cartas. Además, si se dan cuenta, muchas de ellas pues, están situadas en el campo sobre Olivenza y nos van diciendo las fechas, y aquí tenemos
varias cartas del duque de San Germán. Para mí es el elemento conductor porque nos da mucha información sobre la campaña, ¿no? Aparte de otra información administrativa producida por el ejército, etcétera, ¿no? También, lógicamente, dentro de esta campaña es muy interesante los fondos que se conservan en la Biblioteca Nacional, sobre todo de la colección de Mascareñas, conocido en la época, bueno, es un protohistoriador, por así decirlo, en el sentido de que, bueno, pues él intentaba y coleccionaba casi todo lo que salía en Madrid, digamos, de relaciones de sucesos, además tiene muchas cartas particulares de muchos personas de Extremadura que se lo envían y le dan noticias de cómo va la guerra, y de hecho, pues solo, digamos, durante toda esta época, Mascareñas, pues hay un tomo específico de ese año, del año 57, en el que contiene pues mucha información especialmente sobre Extremadura. De hecho, hay 3 relaciones bastante completas de la campaña y más de una veintena de cartas de todo tipo. Incluso alguna carta dirigida directamente y expresamente a Mascareñas. Además, también tenemos, bueno, de hecho, una de las relaciones pues es esta, ¿no? Porque muchas veces esas informaciones, digamos, que pasaban a imprenta y circulaban por Madrid. Aparte de eso, también es curioso porque tenemos a un protoperiodista, que es Jerónimo de Barrio Nuevo, los avisos históricos, que lo tienen aquí, en el cual es curioso porque, bueno, aunque tiene un estilo muy cínico y muy descreído Jerónimo de Barrio Nuevo en todo lo que dice, en sus, bueno, en las pequeñas noticias que va diciendo, pues sí que es cierto que continuamente recibe noticias de lo que va ocurriendo en el frente, de lo que va ocurriendo en Extremadura, y sí que muchas veces las comparte con el público. Además, bueno, es un estilo tan sumamente cínico que es muy descreído en todos los sentidos de lo que está ocurriendo en la frontera, de ahí que, bueno, aunque sea una fuente que nos va informando de los mentideros de la corte, nunca mejor dicho, desde que al rey Felipe IV pues no tiene dinero para su despensa, está comiendo solo huevos, que es una de las cosas que se dicen en este momento, también nos va diciendo cómo va progresando pues, los cercos, los asedios, etcétera, etcétera. También he consultado a nivel online la Biblioteca Nacional de Portugal, sobre todo la recuperación portuguesa de la Plaza de Mourão, y luego pues tenemos por parte del bando portugués, aunque no es mi bueno, no, la óptica que le doy es el bando español, que no tiene, digamos, una relación pormenorizada de las campañas. Sí que es cierto, tenemos editadas las cartas de los gobernadores de Alentejo, que son una información, da una información sobre el terreno bastante interesante, y lógicamente Ericeira con ese Portugal restaurado, ¿no? Sobre todo porque Ericeira es un coetáneo, es decir, vivió los hechos en primera persona en algunos casos, aunque sí que es cierto que esta obra es bastante posterior. A mi juicio, pues es una obra dedicada pues, al público portugués, y bueno, pues es una obra que tiende a callar los éxitos españoles y dar más bombo a los éxitos portugueses, como no podía ser de otra manera. Realmente la campaña de Portugal, bueno, esa campaña de 57 hay que reconocer que empieza un poquito antes, empieza a finales del año 56, cuando pues, se produce una muerte. Muere Juan IV de Portugal, en torno al 15 de noviembre se sabe que muere, y realmente pues, lo que ocurre es que bueno, pues, llega la regencia de Luisa de Guzmán, una española, pero el problema es que Alfonso VI llega al trono con solo 13 años. Además, bueno, pues hay las fuentes españolas hablan de él como blando de brazo y de pierna, como defectuoso. En la corte portuguesa, por lo menos las fuentes españolas, que tenían muchos espías, pues hablan de que el pueblo está inquieto. Hay, digamos, mucho eco de que está ocurriendo algo en Portugal, que hay gente desafecta, que hay movimientos, incluso, y bueno, es el momento en el cual el Consejo de Estado y Guerra, reunido, hay que darse cuenta que hay un Consejo de Estado y hay un Consejo de Guerra que pocas veces se reúnen en pleno y toman la decisión de que, bueno, pues parece que como las cosas en Portugal tienen otro visto, están ocurriendo de una manera muy diferente de lo que se pensaba, que este es el momento para poder atacar Portugal, ¿no? De ahí un poco, pues, esa reactivación política de un conflicto que estaba muy apagado. Curiosamente, lo mismo está ocurriendo en la corte portuguesa, ya que bueno, pues los portugueses deciden que esa noticia peligrosa de la muerte de Juan IV y esa entronización de un nuevo monarca con defectos, por llamarlo de alguna manera, debe estar acompañada, por así decirlo. De hecho, se sabe por los espías españoles, hay que darse cuenta que en esta época los portugueses tienen muchos espías en la corte y los españoles muchas espías en Lisboa. Los portugueses lo que quieren hacer es un golpe de efecto. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pretenden que que la noticia de la muerte del rey de Portugal se vea acompañada con una acción más ofensiva al respecto de la frontera. De ahí un poco que los portugueses se movilizan en campaña el día 8 de diciembre, una campaña muy tardía, hay que darse cuenta que con las lluvias, los caminos, etcétera,
es muy difícil una campaña en esas fechas, y conquistan, bueno, toman el castillo de Barcarrota, ¿no? Aquí tenemos una imagen de 1706, es decir, es un castillo realmente medieval. No es una campaña muy cortita, cae en menos de 4 días, la fortificación no es defendible, básicamente pues una fortificación medieval, y realmente pues en el fondo los portugueses dan el primer golpe, consiguen un poco lo que deseaban, es decir, que la noticia de la muerte del rey de Portugal se vea también con una acción mucho más ofensiva por parte de los portugueses, y que, bueno, pues que no van a caer fácilmente en caso de que España intente una acción más ofensiva. Realmente lo que tenemos a partir de noviembre y diciembre del año 56 es que los españoles deciden una gran campaña contra Portugal y se dedican durante varios meses pues, a acumular tropas, fundamentalmente milicianos, también tropas que vienen de otras partes, ahora hablaré un poco de eso, y básicamente también lo que ya se decide por parte además el propio duque de San Germán viene a Madrid, va a Madrid para decidir con la corte la actuación, y lo que se hace es salir a la campaña muy rápido. Realmente todos los que conocemos un poco las campañas en Extremadura, realmente pues es muy difícil a veces convocar un ejército antes del mes de mayo muchas veces, pero esta vez San Germán sale a la campaña muy pronto, sale en torno a mediados de abril. El 11 de abril, de hecho, se dicen por las fuentes de que ni siquiera los soldados tenían claro eso. Los soldados que hay en Badajoz ya están siendo congregados, se dice el 11 de abril a mediodía que esa noche se va a salir, que preparen todo lo que tienen, 3 días digamos, de pan, porque se va a salir a la campaña. Sale mucho antes de que los propios portugueses lo esperen, y realmente San Germán sale con lo poco, sale con lo opuesto, sale con las pocas tropas que hay en ese momento todavía en Badajoz, que son prácticamente 4.000 infantes, fundamentalmente milicianos extremeños, algunas tropas que han llegado de Salamanca, muy poquitas compañías, y sobre todo la caballería realmente extremeña. Lo primero que hace, lógicamente, es quemar las atalayas portuguesas, se va aproximando a Olivenza y conforme van pasando los días empiezan a llegar los refuerzos, digamos, de Castilla, sobre todo nuevas unidades que, curiosamente, se les da la orden de, en vez de ir a Badajoz, que se convoquen directamente en el cerco que se estaba realizando. Realmente las obras, aquí tenemos un mapa, digamos, un grabado hecho, que se conserva en la biblioteca, en un archivo militar, y la biblioteca está libre a disposición en la Biblioteca Virtual de Defensa, y realmente nos demuestra un poco unas fases, por así decirlo, del asedio, ¿no? Y realmente lo curioso es, sobre todo, el hecho de que, lo que hacen los españoles es, si lo normal en esta época era un doble cerco, es decir, 2 líneas de circunvalación, una interior y otra exterior, los españoles deciden que solo va a haber una exterior, porque no temen a la caballería portuguesa, fundamentalmente porque la mayor parte de la caballería portuguesa que estaba en Olivenza ha salido contra Maricourt, que es un capitán de origen francés que se ha llevado la mayor parte de la caballería. Por eso solo deciden, digamos, un cerco bastante amplio, se dice que son 2,5 leguas lo que abarca el cerco a Olivenza, y por eso solo tiene una línea, digamos, exterior, ¿no? Curiosamente, lo interesante de este cerco es que se realizan en torno de 12 a 21 fuertes para defender un poco las trincheras, por así decirlo, el movimiento de tierra. Curiosamente, en este mapa hay 15 fuertes. Las fuentes son bastante... No se deciden en torno al número de fuertes que hay, pero hay que darse cuenta que las fuentes son bastante diversas, de ahí un poco la cuestión. Lo más interesante es un poco que los españoles sí que tienen bastante artillería, que van a emplear para esto. De hecho, por ejemplo, ante la falta de la carencia, especialmente de artilleros, en Badajoz lo que se traen son artilleros de la Armada y del presidio de Cádiz, incluso, pues, por ejemplo, se trae una compañía de minadores del Ejército de Cataluña. Es decir, como no hay especialistas, se traen de fuera para especialmente esta campaña. Los portugueses tienen una fortificación muy interesante, ahora hablaremos de ella, pero sobre todo se están defendiendo con sus cañones. Hay que darse cuenta que incluso se llega a decir que un día el propio San Germán dice que hay 327 cañonazos de la plaza, se llegan a contar. Algo que incluso llegó a la corte, porque curiosamente hay un día en el que Barrio Nuevo dice en Madrid que los portugueses han lanzado 350 cañonazos ese día. O sea que, este tipo de noticias parece que corrían bastante rápido entre Madrid y Badajoz. Al respecto un poco de las fuerzas, hay que darse cuenta de que, las fuentes no se ponen nunca de acuerdo. Es decir, tenemos fuentes españolas que dicen que incluso las de Barrio Nuevo, especialmente, que hablan de 17.000 infantes españoles, eso no es lo que, ojalá, San Germán pensaría, ojalá tuviera a mi disposición 17.000. El problema es que, las fuentes son muy dispersas y realmente lo que tenemos que quedarnos es básicamente que la muestra que se pasa al ejército español el 26 de abril, aunque ciertamente no toda la infantería ha llegado, son unos 11.000 infantes y 3.500 caballos. Faltaban por incorporarse algunas tropas, pero más o menos esas son realmente
de manera efectiva el número de tropas que había. San Lorenzo, por su parte, escribe a la corte desde Elvas el día 13 diciendo que calcula que el ejército castellano son unos 14.000 infantes y 5.000 caballos. Hay que darse cuenta que en esta época las informaciones no son del todo precisas, pero que entre españoles y portugueses había una continua, captura de prisioneros que se va tomando lengua, como se decía en la época, se van informando del dispositivo enemigo y sobre todo hay muchos rendidos, es decir, personas que desertan del ejército o que se pasan la frontera y que realmente, bueno, es una frontera muy porosa en este sentido. La guarnición de Olivenza tiene, al mando de Manuel Saldaña, tiene, según las fuentes portuguesas, fundamentalmente San Lorenzo, el propio San Lorenzo y Ericera, unos 4.000 hombres, aunque no define muy bien exactamente de la calidad de la tropa. San Germán, en cambio, pues habla de que hay, después de la salida del grueso de la caballería portuguesa, hay unos entre 80 a 100 jinetes y sí que hay pues, de 2.000 y pico infantes veteranos, pagados, como se decía en Portugal. Y sí que es cierto que al que se unirían pues, unos 2.000 milicianos y vecinos de la plaza. Al respecto del sitio de Olivenza, aquí tenemos un poco la muestra de abril. Sí que es cierto que el ejército de Extremadura, curiosamente este año, se pasan 3 muestras en toda la campaña, una en julio y otra en agosto, ¿no? Pero bueno, esta es la más significativa, aunque son, imágenes fijas, pero tenemos que tener en cuenta que esta es, la masa con la que tenemos que saber y saber más o menos de dónde venían las tropas, de dónde el número de efectivos que tienen, etcétera. Realmente está compuesto el ejército de Extremadura por 4 de los tercios de milicias de la provincia. Hay uno que se mantiene en Badajoz, llegaremos a él, 2 nuevos tercios que se han levantado entre Madrid y Toledo. Son formados generalmente por tropas, los capitanes son todos veteranos, muchos de ellos vienen de Milán o de Flandes, además he visto las hojas de servicio en la mayor parte de ellos y son gente veterana, que alista tropas fundamentalmente en Madrid y en Toledo por medios voluntarios en muchos casos y sobre todo porque lo que se había dicho en ese momento en la corte madrileña es que ningún militar se le va a escuchar sus pretensiones, todos tienen que ir a la campaña, de este año de Extremadura. Es más, incluso Barrio Nuevo dice en una de sus citas, debido a la entrevista que tiene el propio rey con el señor de Igares, don Pedro de Toledo, de que se presume que el propio rey iba a servir en campaña, algo que nunca va a ser así. Pero bueno, es lo que tiene Barrio Nuevo, que nos dice informaciones muy curiosas, debido a cómo se despide de Pedro de Toledo, en la corte durante varios días se viene circulando la noticia de que el rey parece que va a ir, porque se ha despedido hasta pronto, no más allá, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que esas 2 unidades tienen una dotación medianamente veterana, pero sí que es cierto que, muchos son bisoños. Luego hay el tercio veterano de la Armada, es uno de los más antiguos, al que se meten varias compañías levantadas en Jaén, son milicianos fundamentalmente, y luego, sobre todo, los 4 tercios de milicias de Sevilla, que se van incorporando a la campaña progresivamente, y un tercio levantado en sus estados por el duque de Osuna, que va a ser nombrado capitán de la caballería del ejército, aparte de un tercio veterano de irlandeses que servían en el ejército. No es una infantería en general muy veterana, salvo el tercio de la Armada y muchos capitanes de los tercios de Toledo y Quiñones. Realmente, de hecho, hay varios veteranos que habían servido, por ejemplo, habían luchado en la batalla de Rocroi, entre los capitanes y mandos de esos 2 tercios. Al respecto un poco de la caballería, tienen, hay algunas compañías que vienen de Sevilla, pero sobre todo el núcleo duro está formado por las tropas del ejército de Extremadura, que es lo más veterano que tiene el ejército de Extremadura. Aparte de al final serán en torno a 1.000 jinetes que vienen de las tropas de Cataluña, es decir, veteranos del ejército de Cataluña que se han ido a alojar esa invierno a Castilla y que en vez de volver, a Cataluña, se envían para esta campaña por la decisión real que hay al respecto. En total, aunque en esa fecha todavía no habían llegado todos, serán en torno a 1.000. Es decir, todavía hay muy pocos voluntarios, hay muy pocos profesionales, muchos de, esta campaña está fundamentada especialmente en lo que sería milicianos. Al respecto un poco de Olivenza, lo interesante es un poco las dimensiones de la fortaleza y sobre todo que es, para la época en la que estamos hablando, sobre todo si la comparamos con las fortalezas españolas, realmente es una fortaleza bastante fuerte, en el sentido de que tiene 9 baluartes reales. Las fuentes al respecto de cómo nos describen Olivenza en el momento del asedio son un poco dispares y no coinciden del todo, pero sí que más o menos tienden a lo mismo. Es decir, es una fortificación muy difícil de tomar. De hecho, muchos hablan de que se parece
o que nada tienen que envidiar muchas fortalezas de Milán, de Flandes, etcétera, sino que bueno, es una fortaleza muy fuerte construida por los portugueses. Aquí tenemos una imagen en torno a 1640 y la década de los 40 seguramente. Sí que es cierto que en esta época había algunas adicciones en la época del asedio, sobre todo hay 3 fuertes exteriores por lo menos, y hay alguna media luna que no está reflejada en este mapa, y sí que está la estacada que se ve por aquí, ¿no? San Germán, de hecho, después de tomar la plaza, dice que es una de las plazas más hermosas y fuertes que hay en España, ¿no? Y que incluso si se termina de fortificar, sobre todo porque todavía en ese momento Olivenza no tiene muchas obras exteriores, se basa fundamentalmente en el recinto baluartado, digamos, pues sería mejorable todavía, ¿no? Además, a ese respecto, es una plaza decisiva, especialmente por los portugueses, que la han cuidado mucho en esta época, de ahí un poco que, bueno, pues muchos mandos del ejército hablan de que, bueno, pues si realmente la toma de la plaza es muy, muy importante. Al respecto un poco de la relación portuguesa, lo que ocurre en esta época en los ejércitos es que cuando, digamos, un ejército sitia una plaza, el ejército enemigo lo que intenta es liberar esa plaza, ¿no? Entonces los portugueses, a las pocas semanas, lo que van a intentar volver a movilizar su ejército y van a intentar lanzarse al socorro, digamos, de la plaza de Olivenza. Las fuentes al respecto de cuánta infantería y caballería reúnen, pues son muy parecidas relativamente. Ericeira y San Lorenzo, las fuentes portuguesas, hablan unos 10.000 infantes y unos 2.000 caballos, aparte de 14 piezas de artillería, pero realmente San Germán calcula un poquito más, también porque está pensando en que hay otras, lo que ocurre en este año al respecto del ejército portugués, que se va nutriendo no solo de, digamos, las regiones más cercanas a Extremadura, sino que incluso llegarán a traerse tropas incluso del Algarve, es decir, de partidos muy alejados de lo que sería no solo Lisboa, sino incluso del Algarve, ¿no? Al final, más o menos todos coinciden al respecto. Es cierto que es un poco más débil en artillería, solo lleva 2 medios cañones y 12 piezas de artillería, y el día 29, digamos, cruza el Guadiana, establece su puente de barcas y se planta muy cercano a lo que sería el cerco español de Olivenza. Lo que intenta inicialmente es tomar varias de las atalayas para ponerse y plantarse en la zona elevada, para tener una ventaja al respecto del ejército español, pero curiosamente, aunque toma la atalaya de Castelobello, realmente no consigue tomar esta atalaya, que es la del Pozo de Airón, sobre todo porque los españoles han reforzado, tiene una pequeña pieza de artillería y, bueno, pues al final los portugueses no consiguen tomarla. Por la noche lo que hacen los portugueses es, a tiro de cañón, se dice, de las líneas españolas, esta vez es un campamento paralelo, digamos, por así decirlo, al campamento español. Establecen, digamos, un pequeño perímetro defensivo muy liviano y realmente están ambos ejércitos observándose en torno a 5 días, según dicen las fuentes. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, todavía ninguno de los 2 ejércitos se decide a atacar, especialmente en el caso del ejército español. San Germán dice que no se va a atacar la línea portuguesa, no confía, hay que ser sinceros, en su propia infantería, pero sí que en su caballería, y los portugueses les pasa lo mismo, creen que son algo superiores en infantería que los españoles, pero no confían del todo en su caballería, que es numéricamente algo inferior, ¿no? De ahí un poco que, bueno, básicamente se establezca un duelo artillero, en el cual, pues, los españoles tienen un poco la ventaja, sobre todo porque tienen piezas de más grueso calibre, y aparte los parapetos portugueses son mucho más livianos. De ahí un poco que, digamos, los que en esta fase, digamos, de los combates, los españoles se lleven un poco la ventaja. Lo que ocurre en esos días es que el día 8 de mayo la caballería portuguesa sale a recoger Fagina y la caballería española, que se ve superior, sobre todo numéricamente y sobre todo porque la caballería española suele tener más caballos, unos caballos algo mejores y sobre todo suele llevar armadura completa en muchos casos, es decir, peto, espaldar y borgoñota en el casco. De ahí un poco que se enfrente de tú a tú a la caballería portuguesa, acompañado de unos cuantos mosqueteros, de 500 mosqueteros. Y la escaramuza sale vencedora la española, la caballería portuguesa vuelve a sus líneas y realmente lo que va ocurriendo es que, bueno, pues el mando portugués decide irse, es decir, el 10 de mayo abandonan el campo y el asedio continúa. Al respecto un poco del asedio, no quiero hablarles ya demasiados detalles, pero, bueno, básicamente se establecen 3 grandes campos. El campo, los 3 grandes cuarteles, el cuartel de la corte, que estaría aquí, el cuartel del general de la caballería y más abajo, que luego lo veremos, el cuartel del general de la artillería. Es decir, las 3 armas están representadas en un propio cuartel. Básicamente lo que se hace es avanzar poco a poco, se planta la artillería y se avanza en unas trincheras en torno al baluarte de la reina, que estaría por aquí. Realmente las fuentes españolas hablan de la pasividad, un poco de la pasividad portuguesa, se hacen pocas salidas a juicio de los españoles y sí que es cierto que los
lo que se habla del duque de San Germán es que hace una aproximación a la plaza bastante cauta, en el sentido de que preserva las vidas, lo que se va diciendo en las fuentes, ¿no? Es decir, lo hace de manera metódica, lenta, pero metódica. Realmente, cuando en mayo, cuando el ejército portugués abandona el campo, los trabajos se aceleran y sí que es cierto que hay dos grandes asaltos a las líneas portuguesas, por llamarlo de alguna manera, que es el día 13 de mayo, que sale bastante mal para los españoles, en el cual lo que se intenta en una noche es asaltar la estrada encubierta para llegar rápidamente a los baluartes. Eso se hace se mandan a 2 tercios cada uno de uno de los campos, del campo de la corte, el tercio de Álvaro de Luna, que es un tercio extremeño, del cuartel de la caballería se manda el tercio de Pedro de Toledo, señor de Igares, que hoy morirá en ese combate, junto con 200 desmontados, que tenían los desmontados, como están, tienen armadura, y tienen 2 pistolas y la carabina. Lo que se pretendía es que ellos barrieran la estrada encubierta, porque defensivamente tienen más capacidad, pero no lo consiguen. Realmente, ¿cuál es el problema? Los portugueses están enterados y prácticamente toda su guarnición le está esperando a los españoles, lo cual sale bastante mal. Hay bastantes cientos de muertos en el bando español. También los portugueses pierden tropas, pero mucho menos, ¿no? La siguiente, salida, el siguiente asalto sale un poco mejor, es el 17 de mayo, sobre todo porque un desertor portugués deserta y los españoles se enteran que les están esperando. ¿Qué es lo que hacen los españoles? Pues atacan por donde no son esperados, que es la parte sur. Aquí tenemos el cuartel de la artillería, las paralelas, y aquí es donde se ataca el 17 de mayo. Es decir, lo que se consigue es, sobre todo, ocupar los fuertes exteriores por parte de las tropas españolas. ¿De acuerdo? Aquí hay también un combate de unas 6 horas, pero los españoles, por así decirlo, como los portugueses estaban concentrados al norte para intentar reprender a los españoles, pues realmente consiguen mucho más. Realmente, a partir del 21 de mayo ya hay los preparativos de la rendición de Olivenza. El 23 de mayo se comienza un poco la negociación, aunque realmente el 30 se entrega y el 31 de mayo es cuando la guarnición portuguesa sale de la plaza. Sale con honores, como es habitual. Sí que es cierto que los españoles hablan de que no hay una brecha. Normalmente una fortificación, cuando hay una brecha, es cuando ya empieza a entregarse. En este caso no hay una brecha abierta, ¿de acuerdo? Y la guarnición sale, por así decirlo, con todos los honores de guerra, con 2 piezas de artillería, más de 200 infantes, etcétera, etcétera. Respecto a las pérdidas, podemos evaluarlas más o menos, aunque, insisto, las fuentes nunca son unánimes al respecto. Se habla de unos 600 soldados portugueses y 700 civiles, me parece muy elevado. Los españoles hablan de 700 muertos, aunque en Lisboa se habla de muchos más. Al respecto de los datos un poco del asedio, son 49 días de asedios completos. San Germán, cuando llega a la plaza, habla y escribe a la corte diciendo que van a tardar unos 40 días, más o menos no acaba del todo la cantidad de días, pero está bastante acertado. Y sí que es cierto que los españoles hablan de que la fortaleza podía haberse defendido bastante más. Sobre todo porque, sigue teniendo mucha tropa, no hay una brecha abierta, incluso, por ejemplo, hay muchos barriles de pólvora, cuerda, trigo, etcétera, etcétera, ¿no? Además, se habla un poco de que se ha disparado desde la plaza en todo el asedio unas 10.000 balas de artillería. También hay otra polémica al respecto de las fuentes, que es el tratamiento a la población civil. El problema es que, estamos también en la guerra de restauración portuguesa, es una guerra también de opinión, en cierta medida. De ahí un poco que los portugueses, cuando se establece un poco, las condiciones del asedio, realmente los españoles lo que fijan es 8 meses para que los habitantes determinen si se quieren marchar o se quieren quedar, y se les va a respetar sus vidas y sus bienes. ¿De acuerdo? Pero sí que es cierto que se hablan las fuentes españolas de que los mandos portugueses especialmente, han dicho que los pocos que se queden van a ser esclavos de los castellanos, muy típico en la época, y que van a traer un montón de valones y alemanes a alojar allí. De ahí un poco que les intimidan un poco a la población para que se vayan, ¿no? ¿Qué ocurre realmente? Pues se calcula, San Germán dice que había en torno a 1.400 vecinos y que las 3/4 partes realmente se marchan. Pero, por ejemplo, hay otras fuentes españolas que hablan de que solo se quedan 19 vecinos, ¿no? Hay una lucha de opinión al respecto un poco de qué ocurre, especialmente con esa población civil. Pero hay que darse cuenta de que, aunque inicialmente muchos portugueses se van, luego vuelven, porque pierden sus tierras, pierden, todo lo que tienen. El ejército portugués no se mantiene inactivo en todo este momento. Básicamente lo que hace es reunir más fuerzas y lo que va a hacer es intentar tomar por asalto, Badajoz y luego también Valencia de Alcántara.
Y a ese respecto, bueno, se va movilizando. El 14 de mayo tendría en torno a 9.000 infantes y 2.000 caballos, y básicamente lo que intenta es la madrugada del 16 al 17 de mayo un asalto general sin prácticamente nada más a Badajoz. Sin implantar la artillería, es un asalto aprovechando, como se decía en la época, la mala muralla de la ciudad que por todas partes se podría escalar. ¿Cuál es el problema? De que, bueno, la muralla medieval tiene una ventaja al respecto de la escala, que es un poco más alta. ¿Cuál es el problema? Que al parecer los portugueses calculan mal las escalas y muchas escalas se quedan cortas, haciendo que, bueno, pues el asalto sea bastante problemático. Los portugueses, según las fuentes españolas, atacan más o menos por estos puntos. Para que me entiendan, el ataque principal, el esfuerzo principal sería por el puente, ¿de acuerdo? Es decir, por esa puerta que se intenta volar con un petardo. Un petardo, para que me entiendan, es un artilugio de fuego que lo que intenta es volar especialmente una puerta o quemarla, ¿no? Pero lo que pasa es que no lo consiguen. Los españoles, además, han situado parte de sus tropas en un molino, que hacen, además, fuego cruzado. Además, prácticamente se moviliza toda la población, y los defensores se quedó en Badajoz uno de los tercios extremeños, que es el tercio de Simón de Castañizas, que tendría unos 1.000 efectivos según la muestra de abril, aparte de otros 400 naturales que tienen la obligación de servir en ese tercio si la ciudad es atacada. 400 naturales que, curiosamente, son fundamentalmente gente que habita, lógicamente, Badajoz, pero que están muy relacionados con el ejército, en el sentido de que son especialmente los panaderos que hacen el pan de munición, los guarnicioneros del ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de paisanos armados, e incluso San Germán sí que consigue introducir en la plaza unos 700 jinetes antes de que lleguen los portugueses, que van a ser interesantes, importantes en digamos, el ataque, ¿no? Van a defender parte del recinto. El asalto portugués realmente no es un asalto en masa, en el sentido de que son en torno a 6 tercios, 3.000 infantes escogidos y unos 1.000 caballos que atacan, aparte de los 2 petardos y las escalas. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, pues lógicamente no solo las escalas están mal calculadas, sino que los españoles esperan. El desenlace, pues, es bastante negativo. Las fuentes españolas no se ponen de acuerdo en el número de muertos, jamás hay acuerdo en eso. Pero sí que es cierto que, si nos fijamos un dato muy característico, que es el número de maestres de campo portugueses muertos, estamos hablando de 2 maestres de campo muertos de 6 tercios, además de uno herido, aparte de 2 sargentos mayores. Es decir, sí que ahí parece que muchos muertos por el bando portugués. Las fuentes españolas, que seguramente mientan, dicen de 3 muertos y 5 heridos, entre ellos un civil, ¿no? Después de eso se produce el ataque de Valencia de Alcántara, ¿no? Que ya voy fatal de tiempo, pero bueno, lo voy a contar muy rápido. El ejército portugués se planta en Valencia de Alcántara el 23 de mayo, son unos 4.000 infantes, es una parte de su ejército, no es todo, al mando del general de artillería, pero lo que hace es, en vez de plantar artillería, realizar realmente, digamos, un asedio formal, hace un asalto esperando también un resultado parecido, ya que hay que darse cuenta de que, como ocurría realmente en Badajoz, pues realmente esta es una imagen realmente de lo que se hacen los portugueses cuando ocupan la plaza de Valencia de Alcántara, en el año 64 que cae. Realmente Valencia de Alcántara tiene una muralla medieval con pocas adiciones modernas. El esfuerzo, sí que es cierto, de portugués al ataque va solo en esta dirección, pero debido a, bueno, lo poco que los españoles que hay, especialmente en una media luna, pues resisten especialmente el asalto. Realmente los defensores son muy pocos. La muestra de abril lo que nos dice que en Valencia de Alcántara hay 4 compañías de infantería, 2 de naturales, una de extremeños y una compañía de Nueva Leva que venía de Segovia, y una compañía de caballos. Es decir, aparte que solo había en torno a 4 cañones en la plaza. Lo que sí que es cierto es que, bueno, debido a un asalto poco planificado, que se usan además, cañones cargados con balas de mosquetes, pues realmente lo que ocurre es que, pues, los portugueses no tienen nada de suerte. Las fuentes españolas hablan de el campo sembrado de cuerpos. Realmente seguramente serían inferiores a esas cantidades. Las fuentes españolas hablan de más de 200, 400 muertos. Pero realmente seguramente serían inferiores porque, insisto, son cosas relativas un poco a lo que se pretende. La campaña realmente, un minuto más, no acabaría aquí, ya que San Germán lo que pretende en sus campañas es no solo tomar Olivenza, sino corregir, por así decirlo, la frontera en torno al río Guadiana. También lo que se va a hacer y se va a conseguir, tomar Mourão, y luego su pretensión es seguir hacia Mourão. Los españoles tienen la tendencia a cambiar los nombres. Hablan Mourão, hablan de Morón, Moura, hablan de Mora. Entonces, bueno, siempre es complicado. La idea de San Germán es básicamente corregir la frontera por el Guadiana y aprovechar además que los portugueses han tomado el Conchel y Oliva de la frontera para que se tengan que marchar de esa zona nueva y rectificar la frontera. Bueno, aquí tiene una imagen parecida. La toma de Mourão es del 13 al 19 de junio.
realmente la guarnición portuguesa es escasa, y aquí, aunque tengamos una imagen que parezca una fortificación muy nueva, realmente esto es de Lorenzo Posí, es de finales de la guerra. Realmente Mourão lo que tenía es una cerca medieval que no sé si ustedes la ven un poco en esa línea de puntos. Lo que había es un castillo medieval, un emplazamiento muy interesante geográficamente, pero que bueno, no tiene una defensa moderna, ¿no? Tampoco los españoles la puedan tomar con relativa facilidad. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que San Germán pretende tomar Mora. Aquí hay un plano inédito de Simancas, que es un croquis, curioso, porque la guarnición, bueno, la plaza no tiene esa forma. Aquí también volvemos con Lorenzo Posí. Esta es la forma antigua de la ciudad, no se parece en nada al croquis español, pero bueno, es curioso al respecto, ¿no? Básicamente aquí tienen una imagen de todos los mandos más o menos españoles, desde Ventura, Tarragón, que es el ingeniero, pasando por San Germán y muchos de los mandos del ejército. El conde de Arenales, que es un maestre de campo, incluso bueno, también hay un capitán Matos, que es un portugués que se ha cambiado de bando, ¿no? Y aquí tienen un poco la imagen de todos más o menos los mandos del ejército español en ese momento, ¿no? El gran problema que tiene San Germán, y ya termino un poco con esto, es el hecho de que, claro, ¿cuál es el problema? La mayor parte de los ejércitos son milicianos. Son milicianos, muchos de ellos extremeños, pero también andaluces, que lo que pretenden básicamente es recoger su cosecha. De ahí aquí tenemos la muestra de abril, el número de milicianos de 1/3, y aquí tienen la muestra del 1 de julio, cuando ya se les va a mandar a casa. Lógicamente, en agosto no queda ninguno. Al respecto un poco de las conclusiones, los portugueses están más preparados para la guerra. Un buen ejemplo es el hecho de que bueno, sus fortificaciones son superiores, el número de piezas de artillería es muy superior. Aquí tiene un informe del ejército de Extremadura al respecto de las piezas de artillería que hay en agosto. Es decir, las plazas de Morón portuguesas recientemente tomadas y Olivenza, lo sé, tienen casi más piezas de artillería que todo el resto de fortificaciones españolas, lo cual indica que los portugueses estaban mucho más preparados para la guerra, ¿de acuerdo? Al respecto un poco de los españoles, pues sí que es cierto que, bueno, lo único que tienen a favor, desde mi punto de vista, por lo menos esta campaña, es su experiencia bélica exterior. Es decir, lo que se nota especialmente en el asedio, que tienen mucha más experiencia en las técnicas de asedio porque hay muchos veteranos de otros ejércitos, ¿no? Y un poco que, bueno, el asedio de Olivenza esté bien. Al respecto un poco de liderazgo, nada, ya lo dejo. A mi juicio, San Germán debería tener también aquí un cuadro, porque para mi juicio es uno de los líderes del ejército de Extremadura más interesantes, y sí que es cierto que se comporta de manera bastante admirable. Lo que pasa es que, al contrario que, bueno, don Juan de Austria, que lo tenemos aquí, él tiene muy pocos amigos en la corte, sobre todo porque, bueno, al ser un noble napolitano, el resto de la nobleza castellana le odia profundamente y, de hecho, pues en la corte se habla generalmente bastante mal de San Germán, pero a nivel militar es un personaje bastante interesante y bastante ecuánime en estas campañas. Lo siento por haberme pasado bastante, de hecho, lo lamento. Muchas gracias. Gracias.